Encontramos todos en el Evangelio de acuerdo a Lucas. Y ya hemos visto algunos de ellos. Hablamos la semana anterior, hace 2 semanas hablamos acerca del Cántico de María, conocido como el Magnificat. Luego el pastor Juan nos habló del Benedictus, o sea, la canción de Zacarías. Ahora bien, cronológicamente, el cántico que debería seguir esta mañana es el llamado Gloria, el Gloria. Bueno, esta es una abreviación de Gloria in excelsis Deo, que quiere decir gloria a Dios en lo alto. Pero en lugar de de recordar el cántico llamado el Gloria, esta mañana vamos a hablar de otro de esos cantos, el llamado Nunc Dimittis. En un momento más les diré qué quiere decir Nunc Dimittis. Bueno, todos estos cantos reciben su nombre por las primeras palabras que aparecen en el poema. Así entonces el Magnificat recibe su nombre por lo que María dice al comienzo de ese poema. Mi alma engrandece o magnifica mi alma al Señor. El Benedictus recibe su nombre, como nos dijo atinadamente el pastor Juan, de lo que Zacarías dijo al abrir su boca, al recuperar el habla. Él dijo, bendito seas, ¿no? El Benedictus tiene que ver con esa bendición proclamada por Zacarías. Y bueno, el canto que nos ocupa el día de hoy, al que vamos a dar nuestra atención, el Nunc Dimittis, recibe su nombre también de las primeras palabras pronunciadas por su autor, por Simeón. Ahora despides, o ahora despide, Señor, a tu siervo en paz. Nunc Dimittis, ahora despide o despides a tu siervo en paz. Bueno, la razón por la cual movimos este canto al día de hoy, aunque debía ser el último en el orden de eventos. 2 cantos, se pronuncian, o por lo menos Lucas los incluye antes de su narrativa del nacimiento de Jesús. Otro fue cantado la noche en que Jesús nació, y 40 días después del nacimiento del Señor Jesucristo, en la visita de José y María al templo. Primero, a los 8 días, José y María llevaron a Jesús para ser circuncidado. Allí recibió su nombre oficialmente. El nombre que recibió fue el nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel que le dijo a José, llamará su nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús quiere decir Jehová es salvación, Jehová salva, Jehová es el Salvador, el Señor es el Salvador. Una vez que Jesús fue circuncidado, también tuvo que ser llevado al templo a los 40 días. Primero ahí mismo en Belén, si no me equivoco, pero luego tuvieron que viajar a Jerusalén para presentar una ofrenda, como prescribía la ley de Moisés. No vamos a abundar en eso, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, por supuesto. Una ofrenda que debía ser presentada no solamente como redención del primogénito, pero también la ofrenda de purificación de María. La ley prescribía el ofrecimiento de un animalito, un corderito, pero hacía provisión para la gente pobre, y en lugar de llevar un animalito más costoso, podían llevar un par de tórtolos o un par de palomas, de palominos, pues. Así que nos dice Lucas en su narrativa que José y María fueron a presentar esas ofrendas prescritas por la ley, y es ahí donde acontece, es el contexto donde se da este cántico de Simeón conocido como el Nunc Dimittis. De manera muy breve también le comento, como breviario cultural si usted quiere, que estos cantos obviamente recibieron música. Después quizá fueron poemas, quizá no fueron cánticos, quizá ni siquiera aún los ángeles estaban cantando, como oiremos la próxima semana.
Pero bueno, la iglesia consideró que estos podían ser cantados como parte de la liturgia. Quizá usted recordará que Calvino insistía, y dicho sea de paso, hay toda una controversia ahorita en el seno de nuestra iglesia con respecto a esto. Calvino insistía que la iglesia solamente debía cantar las palabras de la Escritura, específicamente los salmos, lo que se conoce como la salmodia exclusiva. Si usted ha oído ese término, ha estado ahí circulando en las redes sociales una controversia al respecto, y usted escuchó el término salmodia, a lo mejor le puede sonar a salmonelosis o algo así, no es una enfermedad, quiere decir simplemente que hay quienes creen, siguiendo a Calvino, que la iglesia en su liturgia solamente debe cantar los salmos, y además de los salmos, unos cuantos cantos de algunos textos de la palabra, o que reflejan la doctrina de la palabra. Y Calvino entonces, un año después de su regreso a Ginebra, Calvino, en 1542, él decidió que se debía cantar el cántico de Simeón, y ahí se publicó en Ginebra un himnario que se llama La forma de las oraciones y las canciones eclesiásticas, un himnario que contenía 35 salmos metrificados y por supuesto incluía el cántico de Simeón, la oración del Señor, el credo de los apóstoles y los 10 mandamientos. Bueno, en el Salterio ginebrino también se incluyó este cántico, el cántico de Simeón. Se sabe que el poeta Marot fue el primero en versificar el cántico, y Louis Bourgeois se cree que fue el compositor de la música, y entonces fue incluido ahí en el Salterio ginebrino, en el Salterio de Ginebra. Pero también se sabe que durante la Reforma, Martín Bucero, discípulo de Calvino, usaba el cántico de Simeón al final del culto público de adoración, siguiendo a la Eucaristía, como una manera de cerrar el culto y de despedir a la gente del culto. Así que bueno, este cántico desde entonces ha sido cantado en las iglesias más litúrgicas. Estuve pensando si lo cantábamos hoy o no, pero bueno, no lo cantamos, pero desde entonces es parte de la liturgia de la iglesia. Ahora, no nos interesa esta trivia, ¿sí?, sobre esta información de trivia, ¿no?, para que usted gane algún concurso ahí sobre los cánticos de la Biblia. Nos interesa saber qué contiene este cántico, qué dice este cántico. Así que vamos a orar y vamos entonces a pedir que el Señor nos hable a todos nosotros. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bendito seas por mandarnos a un poderoso Salvador de la casa de David, la raíz de Isaí, la simiente de Abraham, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Queremos suplicarte que esta mañana, a través de la exposición de tu palabra, hables a través de tu siervo. Permítele fielmente comunicar a la iglesia lo que tú quisiste que Lucas escribiera, y que pueda aplicar fielmente entonces, Señor, este mensaje a la vida de todos nosotros. Rogamos, Señor, entonces que podamos creer tu palabra y que el resultado sea cambio a nivel conceptual, a nivel emocional y también a nivel conductual. Que podamos cambiar en la manera en que pensamos, en la manera en que sentimos o lo que sentimos, y también, por supuesto, en nuestra conducta diaria. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a menos que usted no sea parte de esta iglesia, no está enterado que pues estamos gozosos porque después de un tiempo de oración el Señor nos ha visitado y ha abierto la matriz de algunas hermanas que parejas que lucharon durante un tiempo por concebir a un bebé.
Y el Señor no nos concedió solamente uno, nos ha concedido tres. Nos ha concedido tres bebés y estamos realmente agradecidos y gozosos. Bueno, yo por supuesto, ¿verdad? Muy agradecidos al Señor por esa visitación. El Señor nos mostró su favor en ese sentido y ha bendecido a la iglesia con estos bebés que son la alegría de nuestra familia aquí en la iglesia. Ahora imagínese usted si nosotros sentimos alegría, gozo, si nos gozamos con estas parejas. Trata de imaginar por un momento lo que experimentó este hombre llamado Simeón. Un hombre prácticamente desconocido, para muchos un don nadie, quien en ese día en particular en el que una joven pareja fue a cumplir con los requisitos de la ley, tuvo un gozo indescriptible. Veamos la escena con el ojo de la imaginación. Por supuesto, imaginación informada por lo que la palabra de Dios nos dice. Trate usted de remontarse por un momento al templo en Jerusalén. Véalo lleno de gente, sobre todo parejas con niños pequeños, parejas cargando un animalito o quizá una jaulita, como probablemente fue el caso de José y María. Como hemos dicho, la ley daba esta facilidad a aquellos que o bien no tenían dinero o los viajeros que pues por conveniencia pues era más fácil llevar una jaulita que llevar arrastrando un animal o cargarlo, por supuesto. Y entonces ahí estaban estas parejas y entre ellos José y María. Ahora, no había nada de extraordinario en esta pareja. No había nada de extraordinario aparentemente acerca del bebé que esa mujer, esa jovencita llevaba en brazos. No es como las tarjetas navideñas, las postales navideñas. No había un glow ahí, no había un resplandor sobre la cabeza de José o la cabeza de María o del niño. O sea, si bien eran, como se dice, la Sagrada Familia, bueno, no había realmente nada externamente extraordinario que pudiera identificar o pudiera separar esta pareja del resto de las que se encontraban allí. Entonces, una vez que se ofrece el sacrificio, vea usted la escena. Ese hombre, ese anciano, de pronto fija la mirada en esa pareja. Y usted puede ver cómo su rostro empieza a cambiar. El rostro se le ilumina, digo, metafóricamente hablando. Y este hombre se levanta y apresura el paso, quizá haciendo a un lado a personas, y llega ante esta pareja. Y entonces les dice, ¿puedo sostenerlo? Y pues María y José se miraron el uno al otro y pues dijeron, claro, así como me da mucho gusto que mi nuera y mi hijo no sean muy protectores con su bebé y cuando se acerca a alguien, ¿puedo cargarla? Aquí está. Y no vemos a María diciendo, pero disculpe un momento, señor, y saca su sanitizante, por favor. No, simplemente este hombre lo toma en brazos. Quiero que usted vea esta escena. Y levanta a este bebé y usted puede ver las lágrimas que corren por las mejillas arrugadas de este hombre. Usted puede ver cómo los ojos se le llenan de llanto, de gozo y voz entrecortada. Este hombre dice estas palabras. Venga su Biblia ahí, versículo 29 de Lucas 2. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. También usted puede ver la sorpresa. María y José mirándose el uno al otro, maravillados ante lo que este hombre estaba diciendo. Y usted puede ver a este anciano llorando de gozo al tener a este bebé en sus brazos. ¿Por qué dijo estas palabras Simeón? Bueno, este poema, este canto, tiene en común con los otros cantos, que como los anteriores, también este canto es una celebración de la fidelidad de Dios a sus promesas pactuales. Este es un canto también lleno de alusiones al Antiguo Testamento, en el cual su autor está celebrando que finalmente la salvación que Dios había prometido a Adán y a Eva, en eso que se conoce como el protoevangelio, la primera declaración del evangelio en Génesis 3:15. Declaración y promesa que fue confirmada luego a Noé y a Abraham y a Moisés. Finalmente lo que Dios había prometido, Él lo estaba sosteniendo en sus brazos. Esa salvación que Dios prometió estaba ante Él hecha carne. Esa salvación largamente esperada, no solamente por Israel, sino por Él mismo. Esa salvación ahora estaba en sus brazos. Simeón dice: Señor, ahora me puedes despedir en paz. De ahí el nombre Nunc Dimittis, como decíamos. Ahora me puedes despedir en paz. J.C. Riley ha descrito a Simeón como un hombre que fue libre de los horrores de la muerte y libre de los encantos del mundo. Déjeme decirlo una vez más. Un hombre que ya era libre de los horrores de la muerte, no había temor a la muerte ya, podía enfrentarla con paz, pero también libre de los encantos del mundo, no tenía por qué aferrarse al mundo. ¿Por qué? Porque como Él lo dice, puedes despedirme en paz, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos han visto tu salvación. En este cántico, Simeón reconoce en ese bebé la salvación largamente esperada, largamente anunciada por los profetas. Y en este cántico reconoce esa salvación en un bebé. Y este bebé tenía por nombre Jesús. Jesús. Y podemos ver en el cántico de Simeón unas 3 características de este Salvador. Podemos ver en el cántico 2 de ellas y una de manera posterior en lo que Él le dijo a María. Notamos entonces, en primer lugar, como ya por supuesto hemos ya aludido, lo primero que dice Simeón acerca de ese bebé es que es la salvación de Dios. Es que es la salvación. Jesús es el Salvador. Y yo sé que nosotros los cristianos estamos tan acostumbrados a escuchar que Jesús es el Salvador, que muy probablemente esto ha perdido su impacto. Cuando pensamos en Jesús, ya no caen lágrimas de nuestros ojos, lágrimas de gratitud, lágrimas de gozo. Pero Simeón, y cada vez que imagino la escena, a veces no puedo contener el llanto, ver a este hombre derramando lágrimas y diciendo: Señor, mis ojos han visto
tu salvación. Él reconoce en Jesús al Salvador. Ahora usted se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo reconoció en Jesús, en ese bebé, desconocido para él hasta ese momento? ¿Cómo supo Simeón que ese bebé era el Salvador? Era el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Bueno, leemos aquí lo que Lucas nos dice en el versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Quizá podemos decir que eso se debió al carácter de Simeón, un hombre descrito como justo, un hombre descrito como piadoso. Y aquí está describiendo Lucas, por supuesto, estas dos relaciones. Su relación con la gente, con los hombres, era justo. Y era justo porque era un hombre piadoso, habla de su relación con Dios. Ahora, este hombre por largos años había estado esperando la consolación de Israel. Simeón, como los otros autores de los otros cantos, también era un hombre de la palabra, un hombre que conocía su Antiguo Testamento, que era la Biblia, por supuesto, para él. Como lo sabemos, por supuesto, sabemos que así es porque él cita el Antiguo Testamento, cita Isaías, y combina dos citas del libro de Isaías en este canto. Era un hombre que sabía que Dios había prometido a través de su profeta que algún día traería consolación, que algún día el exilio terminaría, que algún día vendría la gran restauración prometida desde los tiempos de Adán y Eva, que algún día vendría aquel que traería entonces las bendiciones que Dios había prometido. Sabía que algún día Dios consolaría a su pueblo. Pero él había estado esperando por largos años. Y probablemente muchos de sus contemporáneos eran personas que ya se habían rendido a la desilusión, a la frustración, a la futilidad de una vida bajo el cruel dominio del imperio romano. Un tiempo de pobreza, de miseria, de opresión. Quizá algunos ya se habían rendido al cinismo. Quizá ya no creían en las promesas del Señor. Pensaban que Dios se había olvidado de Israel. Y para muchos de ellos la vida simplemente tenía como meta simplemente terminar el día, simplemente tener lo suficiente para vivir otro día más. Para muchos de ellos ya no había esperanza, la esperanza se había desvanecido. Otro imperio más oprimía a Israel. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde están las misericordias que tú prometiste a tu siervo David? Quizá muchos ya no esperaban. Quizá muchos ya no creían, pero no Simeón. Entonces pudiéramos pensar que esa es la razón por la cual él fue capaz de identificar a este bebé. Pero me parece que esa no es la razón. La razón principal, Lucas la describe. Note usted, por favor, versículo 25. Dice al final que el Espíritu Santo estaba con él. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido, al Cristo del Señor, literalmente. Y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cuál fue la razón entonces? La obra del Espíritu Santo. 3 veces en este par de versículos, Lucas menciona al Espíritu Santo en relación con Simeón o a Simeón en relación con el Espíritu Santo. Se describe como un hombre en quien reposaba el Espíritu. Se describe también entonces como un hombre, note usted por favor, a quien le había dado el privilegio grandísimo, altísimo el Espíritu Santo de recibir la promesa de que no moriría sin antes ver la consolación, la salvación de Israel. Y ese día en particular, ese día Simeón fue al templo, como lo había hecho en incontables ocasiones.
Nada más que en ese día algo le movió a ir, algo le indicó, ve, Simeón, ve. Y cuando él estaba ahí en el templo, como todos los días, entre la muchedumbre ahí, él fue capaz de poner los ojos en esa pareja, levantarse entonces con gran gozo e ir hacia ellos y decirle a María con lágrimas, puedo. Y entonces él dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Porque fue capaz de reconocer a Jesús como la salvación de Dios. Porque fue capaz de reconocer en Jesús la salvación de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, incidentalmente, a propósito, a menos que el Espíritu Santo nos revele a nosotros quién es Jesús, Jesús será entonces para nosotros siempre, pues, un personaje de temporada, será un ícono religioso, un personaje histórico, un sabio, un líder espiritual, pero hasta allá. No reconoceremos en él al Salvador, no veremos en él la salvación de Dios. Simeón fue capaz de verlo como el Salvador solamente por la obra del Espíritu Santo. Esto nos dice que aquí puede haber personas también que ven a Jesús, pero lo ven como pues contenido de villancicos, ¿sí? O de historias religiosas. Y sabemos que lo ven de esa manera y no como su Salvador, porque continúan buscando salvación en otro lado. Continúan buscando salvación, quizá en alguna relación, y han ido de relación en relación buscando realmente un Salvador. Quizá están buscando salvación en asegurar una carrera. Y a propósito, los papás también, queriendo asegurar el futuro de sus hijos, ¿verdad? Entonces dan lo que tengan que dar para que sus hijos pues tengan una carrera que permita salir adelante y ser salvos, vamos a decirlo así, ser salvos de problemas económicos, etc. Quizá algunos están pensando, cuando yo me case, voy a encontrar salvación a mi soledad, a mi tristeza, ya voy a sentirme amado, voy a sentirme querido, deseado. Quizá cuando yo me case, ¿no? Otros están pensando, bueno, cuando yo tenga un buen trabajo. Algunos están buscando salvación tal vez en el gym, en tener una muy buena figura. Algunos están pensando que pueden encontrar la salvación en pues el skincare, ¿verdad? Y tener una buena dieta, etcétera, para vivir más, o sea, para vivir hasta que muramos, ¿no? O sea, quiero vivir hasta que yo muera, entonces me voy a cuidar, voy a vitaminarme, voy a tomar mis complementos, mis suplementos, etcétera. Están buscando salvación ahí, o están buscando salvación en aquella parte, en esta otra, en este otro lugar, en esta persona, etcétera. Pero no la van a encontrar en ninguna parte, porque en ningún otro hay salvación, porque solamente hay un nombre que nos ha sido dado bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, y ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Y a menos que usted tome a Jesús como Simeón y lo abrace y lo haga suyo, usted no va a encontrar la salvación que tanto anhela. Gente la busca en la botella, en alguna sustancia, en alguna persona, en una relación, etcétera, pero nunca van a encontrar salvación a menos que el Espíritu Santo abra sus ojos y puedan ver que ese niño de Belén que creció y fue a una cruz y se levantó de los muertos y que ahora reina en gloria, es el único que puede salvarle. Ahora, él no vino a salvarle de sus problemas económicos. O sea, Simeón levantó a Jesús, lo tuvo en sus brazos y cuando regresó a su casa estaba la cuenta de la CFE esperándole. O sea, había cuentas que pagar, había deudas que pagar, había dificultades, quizá no había un plato de comida. Jesús no vino a salvarnos de esos problemas principalmente.
La vida de Simeón continuó siendo la misma en un sentido, con excepción de que sabía Simeón que él tenía una paz que nada le podía quitar, ni aun la muerte, porque sus ojos habían visto la salvación de Dios. ¿De qué vino a salvarnos Jesús? De nuestro problema más grande, de nuestra impiedad e injusticia, de nuestra rebelión en contra de Dios. Vino a salvarnos de la ira de Dios. En otras palabras, Jesús vino a salvarnos de Él mismo. Vino a salvarnos de su ira santa en contra de nuestro pecado. De manera que, si usted cree en Él, la salvación que Dios ofrece, usted la va a recibir por la fe. En Jesús, Dios ofrece salvación. Ahora, es una salvación que es no solamente para los judíos, lo dice aquí Simeón, lo dice. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado, versículo 31, en presencia de todos los pueblos, luz para revelación gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús no vino para ser un salvador parroquial, o sea, de un grupo en particular. No vino a salvar solamente al Israel étnico. No, Jesús vino para hacer el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, en su carta a los gálatas, que esa simiente es Jesús. Y Jesús entonces vino para salvar un pueblo de entre gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Jesús nació no solamente para ser salvador de los judíos, pero también nació para ser salvador aún de nosotros los mexicanos, aún de nosotros los yucatecos, aún de nosotros los progreseños. Jesús vino para ser el salvador de gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Simeón pudo ver en Jesús la salvación del Señor. La pregunta obligada es esta: ¿y usted? ¿Qué ve en Jesús? ¿Y usted realmente ha abrazado a Jesús como su Salvador? Yo sé, es un mensaje muy simple, es un mensaje muy repetitivo, pero es un mensaje que debemos escuchar una y otra vez y con el que debemos ser confrontados. La pregunta es esta: ¿es Jesús su Salvador? No su Salvador confesional, su Salvador funcional. Varios aquí quizá dicen Jesús es mi Salvador, pero en la práctica, cuando se trata de confiar en alguien, van a otros salvadores. En la práctica, cuando se trata de confiar en la palabra de Jesús, ahí hay desconfianza, ¿sí? En la práctica, a la hora de confiar en Cristo para vida o muerte, terminamos buscando salvación en otro lugar. Por eso le pregunto una vez más: ¿es Jesús su Salvador? Ahora, ¿qué de aquellos que dicen sí? Le pregunto una cosa, y yo sé que hay diferentes temperamentos, que todos somos distintos, pero ¿qué ha pasado con las lágrimas de gozo? Cada vez que usted piensa y cada vez que canta acerca de que Jesús es su Salvador, cuando usted piensa de qué le ha salvado Jesús, ¿qué ha pasado con ese gozo? ¿Por qué podemos nosotros tan casualmente, tan trivialmente hablar de Jesús como el Salvador sin que eso se asocie con la respuesta emocional apropiada? ¿Por qué no hay ese gozo cuando cantamos acerca del Salvador? ¿Será que la salvación del Señor ha perdido su impacto en nuestra vida? ¿Será que nosotros hemos llegado a trivializar esto que Dios nos ha dado en Cristo? ¿Será que para nosotros esto ya no es impactante? Pues Dios quiera que por obra de su Espíritu, en esta celebración del nacimiento de Jesús, del advenimiento de la salvación de Dios, el Espíritu de Dios pueda reencender en nosotros gozo por haber recibido en Cristo la salvación de nuestro Dios. De manera más sencilla y más rápida, hay otras dos cosas que nos dice aquí
Simeón en su canción acerca de Jesús. No solamente que Él es la salvación de nuestro Dios, pero que Él nació como una señal también, como una señal. Y escuchamos esto aquí en lo que Él le dice a María. Dice el versículo 34, después de bendecir a esta pareja, le dijo a su madre. Se puede imaginar, si hubiera si pudiéramos imaginar la escena con un soundtrack, con música, no de fondo, la música gozosa, ¿verdad? Festiva, celebrativa, hímnica de Simeón tomando al niño, ¿sí? En sus brazos y llorando, derramando lágrimas de gozo. Esa música poco a poco va cambiando en el score de la película, ¿verdad? A notas menores, sombrías, cuando Simeón habla de este otro lado de la Navidad. Dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Bueno, ese comentario entre paréntesis, como lo pone la Reina Valera, tenía la función de decirle, María, un bebé trae grandísimo gozo. Y no hay bebé en el mundo, ni siquiera mi nieta, que traiga el gozo que Jesús trajo. No hay ningún bebé, ningún nacimiento, ni el nacimiento del príncipe Carlos, o los hijos del príncipe Carlos, o la infanta Sofía, o quien usted quiera, el rey Pacal, o quien usted quiera, ¿sí? No hay nacimiento de algún bebé, de ningún bebé de este mundo que traiga más gozo que el nacimiento de Jesús, para el creyente, por supuesto. Pero al mismo tiempo le dice María, un bebé trae mucho gozo, pero también trae el potencial de gran sufrimiento. Y en tu caso, María, vas a sentir que una espada atraviesa tu corazón. Obviamente estaba hablando de la crucifixión de Jesús, palabra profética. Lo pienso todos los días, lo converso con mi esposa y le digo a estas parejas jóvenes, no sabemos qué el Señor tenga como planes para nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Pero sabemos que aún en lo ordinario hay gran tristeza cuando viene el primer, como decimos en Yucatán, el primer porrazo, el primer golpe, el primer chipote, como dicen por ahí, o chuchuluco, como dicen aquí, ¿verdad? Cuando tengan que aplicarle la naranja agria con sal, ¿no? El dolor de llevarlos a recibir la hexavalente, ¿no? Y la inyección y el grito del bebé cuando recibe esa inyección, y accidentes y golpes, o que nuestro hijo o nieto nos parta el corazón tomando decisiones pecaminosas, o yéndose de casa, mudándose a otro lado, en fin, es la realidad. Pero María, dice Simeón, recibiría un dolor indescriptible. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús nació como señal? Bueno, Simeón dice aquí que Él estaría puesto para caída y para levantamiento de muchos. Ciertamente Jesús polariza a la gente. Jesús polariza a la gente. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él nació para ser la señal última de salvación, unos la reciben, otros la rechazan. Sabemos y hemos dicho y cantamos que el nombre de Jesús, otro de los nombres que Jesús recibió, o títulos más bien, es Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Para recordatorio de aquellos que saben y para información de los que no, le comento el trasfondo de ese nombre. Para entender qué quiere decir Emmanuel y por qué Jesús es llamado Emmanuel, usted tiene que ir al profeta Isaías, al capítulo 7 de su libro. Y ahí en el capítulo 7 usted tiene que leer de lo que sucedía a nivel internacional en esa época. En ese tiempo los imperios poderosos hacían de las naciones-estado más pequeñas sus vasallos. Y el imperio dominante en esa época era el imperio asirio, que había hecho a el reino del norte, Israel, a Siria y a Judá sus tributarios. Bueno, los reyes de Siria y el rey del norte de Israel no estaban muy contentos,
y entonces decidieron formar una alianza, una coalición para rebelarse en contra de Asiria. Y fueron al rey de Judá, Acaz, para llamarlo a unirse a la rebelión. Y entonces Acaz dijo, no lo sé, Rick, me parece falso. Bueno, él dijo, no sé. Y entonces Siria e Israel dijeron, pues nosotros vamos a destruirte. Y entonces ahí, viéndose entre la espada y la pared, recibe la visita de Isaías, el profeta enviado por Dios como una palabra para el rey Acaz. Y le dice Isaías, Acaz, esta es la palabra del Señor para ti, no temas, no tengas temor, no temas, no te preocupes de Siria y de Israel, no te preocupes por esa coalición sirio-israelí. Dios se va a encargar de ellos, tú no te preocupes. Y le dice Isaías, el Señor me ha dicho esto, que yo te diga, pídeme una señal, la que tú quieras, la que tú desees, de que Dios está contigo, que Dios te va a salvar, lo que tú quieras. Y entonces Acaz responde, cruzando los dedos, tengo que hacerlo así porque la artritis ya no me permite hacerlo solo, y poniendo la mano aquí en la espalda diciendo, no tentaré al Señor mi Dios. Así como responden candidatos a membresía de la iglesia, yo prometo que si el consistorio me disciplina, yo me someteré a la disciplina del consistorio, ¿sí? Y dijo, no, yo no pediré señal, no tentaré, no necesito señal del Señor, su palabra me basta. Y como diría por ahí, lo que pasa es que en secreto, Acaz había hecho lo que muchas personas hacen cuando vienen por consejo al pastor, van a la oficina pastoral y pastor, fíjese que yo tengo esta duda, no sé si, y es evidente durante la plática que ya decidieron qué van a hacer, que ya decidieron que van a hacer exactamente lo contrario a lo que el pastor les dice. Quizá nada más para calmar su conciencia van al pastor, pastor, ¿qué debo hacer? Sí, ¿verdad, pastor? Sí, es cierto. ¿Verdad, pastor? Ay, sí, claro que sí. A los 2 segundos te enteras que están haciendo exactamente lo contrario a lo que les dijiste. O sea, parece que les dijiste, ve y haz esto, ¿no? Acaz ya había decidido buscar la protección de Asiria para defenderse en contra de la coalición sirio-israelí. Y pseudo piadosamente dijo, no tentaré al Señor, porque ya había decidido dónde encontraría su verdadera salvación. No en el Señor de los ejércitos, no en Yahweh Tsebaot, sino en Asiria. Y buscar la protección de Asiria significaba, como así significaba en el antiguo cercano oriente, buscar la protección de los dioses de Asiria, ponerse bajo la protección de los dioses de Asiria. Y entonces Isaías responde, o mejor dicho, Dios a través de Isaías, por cuanto tú rehusaste pedir señal, el Señor mismo te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emanuel. Ahora, normalmente nosotros pensamos que Isaías estaba profetizando en primera instancia el nacimiento de Jesús, pero no. Isaías estaba hablando del nacimiento de un hijo, su propio hijo, dicen muchos comentaristas, quien recibió un nombre simbólico. Virgen ahí no se refiere a virgen en el sentido que María lo era cuando nació Jesús, se refiere a que era virgen en el momento de casarse y tuvo una relación y tuvo un hijo. Y a ese hijo le pondrían por nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y en qué sentido Dios le estaba dando una señal a Acaz? En ese sentido. Acaz, Dios hubiera estado contigo. Dios te hubiera salvado, pero lo rechazaste. Rechazaste tu única esperanza de salvación. Cuando Mateo dice que todo eso se cumplió,
Bueno, todo eso aconteció, mejor dicho, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿En qué sentido Mateo dice que Jesús es el cumplimiento de lo que Isaías dijo? En el sentido de que, así como ese Emanuel en tiempos de Isaías nació como una señal, Jesús es la señal última. En Jesús Dios está ofreciendo salvación. Y si aceptamos esa oferta, si recibimos el ofrecimiento de gracia de Dios, recibimos salvación. Pero si rechazamos a Jesús, estamos rechazando nuestra única esperanza de salvación. Coloquialmente decimos: pateaste tu suerte, chavo, ¿no? Si tú rechazas a Jesús, estás rechazando tu única esperanza de salvación. Esto no es poca cosa, esto no es un asunto menor. Aquí dice Simeón: este niño será recibido por unos y será rechazado por otros. De hecho, dice así: nacerá para hacer señal, una señal, note usted aquí, en el versículo 34, para señal que será contradicha, que será opuesta. De este chiquito, de este bebé, la gente se opuso a Jesús, ¿sí o no? El rey Herodes. Más adelante, sus propios hermanos, su propio pueblo. Como dice Juan en su evangelio: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús con gran tristeza deja Nazaret, su pueblo natal, ante la incredulidad de la gente, que decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Pues ¿de cuándo acá viene a ser disque rabino? ¿No? ¿Y no están todos sus hermanos con nosotros? José, Simón, Judas, sus hermanas, Jacobo, José, Simón y Judas y sus hermanas. Oye, si jugábamos fútbol en la calle con él, o sea, ¿de cuándo acá? Gran incredulidad. Los líderes religiosos, los primeros que debieron haber recibido a Jesús con los brazos abiertos, pidieron su muerte. Y finalmente, en el momento climático, todo el pueblo ante Pilato dijo: no tenemos más rey que César. Y la gente sigue haciendo lo mismo hoy. Sigue rechazando a Jesús. Sigue oponiéndose a Él. Precisamente esto es el tercer punto aquí, mucho más breve. Esta tercera característica, no encontré una S por falta de imaginación, porque dije que Jesús es la salvación del Señor, es la gran señal de salvación, pero también, aquí es como decía mi abuelo, la mula, donde la mula tumbó a Genaro. Ya no encontré otra S. Jesús es el gran revelador de los corazones, lo siento. Es el gran revelador de los corazones. Si alguien encuentra una que rime, entonces yo lo invito a cenar, ¿ok? Pero bueno, entonces, el gran revelador de los corazones. Note qué dice aquí. Dice así, versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire usted, ¿en qué sentido es esto? Bueno, las personas pueden parecer muy buenas gentes hasta que rechazan a Jesús. Ya sea un rechazo abierto o político amable, ¿sí? Ya sea así el agitar el puño y decir: no quiero nada con tu Jesús, o de manera pasiva agresiva, como usted quiera. Cuando hay este rechazo a Jesús, se revela lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Incredulidad. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Rebelión. En el ser humano caído, en todo corazón de todo ser humano caído, está este rechazo a la autoridad del Señor. Está este rechazo al señorío de Cristo. Vaya, finalmente las cartas son puestas sobre la mesa cuando la persona es confrontada con el Evangelio y recibe este mandato: arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Finalmente, fuera máscaras, la gente dice: no, porque nadie más va a reinar sobre mí. Nadie va a gobernar sobre mí sino yo mismo. Ahora, usted puede decir: sí, es cierto, esa gente que no quiere a Jesús, pero usted puede estar en la iglesia. Y aparentemente usted, pues es buena gente, ¿no?
Pero ¿dónde se demuestra, dónde se revela ese corazón rebelde? En que usted quiere hacer las cosas a su modo. Voy a seguir a Jesús a mi modo. Voy a seguir a Jesús siempre y cuando no sea inconveniente para mí. Siempre y cuando no importune y cambie mis planes. Voy a seguir a Jesús sí y solo si hay un espacio en mi agenda, en mi calendario. Voy a seguir a Jesús, pero yo pongo el horario. Voy a seguir a Jesús, pero hasta cierto punto. No quiero tampoco ser un fanático, ni que mis hijos sean unos fanáticos. O sea, yo voy a seguir a Jesús, pero en mis propios términos. ¿Dónde se ve esto? Resistiendo la membresía eclesiástica. No, yo voy a ser cristiano a mi modo. A mi modo. ¿Sí? Y yo voy a decir qué hago y cómo lo hago y cuándo lo hago. ¿Sí? Mientras que al mismo tiempo usted puede ser amable, buena gente, etcétera. Pero cuando Jesús le confronta, su corazón se revela. Se revela porque se revela. ¿Sí? O sea, su corazón rebelde es revelado. Usted puede decir, sí, pero no ahorita, cuando yo quiera. O de plano decir, gracias, pero no gracias. O esconder esa rebelión detrás de un rostro buena gente. Al final del día, yo voy a seguir a Jesús como yo quiera. Jesús revela los corazones de las personas. Me pregunto, ¿qué está revelando Jesús de usted y de mí? Piénselo por un momento. Déjeme regresar entonces al principio para concluir este sermón. Simeón tomó a ese bebé en sus brazos y dijo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Pregunta para usted, ¿reconoce en Jesús la salvación del Señor? ¿Ha tomado esa salvación en sus brazos? ¿La ha hecho suya? ¿O usted es uno de los que le rechaza? ¿O que dice, muy bonito niño, qué lindo, qué lindo, qué lindo? Y hasta ahí. Pero no lo abraza, no lo hace suyo. ¿Es usted uno de los que se opone a Él, que se revela a Él? Ahora, si usted es creyente, puede responder como Simeón, Señor, me despides en paz. Tengo paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y la vi en el rostro de Jesús. Señor, soy libre de los horrores de la muerte y soy libre de los encantos de este mundo. Señor, estoy en paz porque he visto tu salvación. Y si fue capaz de verla, ¿sabe por qué? Porque Dios en su soberanía envió a su Espíritu para abrir sus ojos, para abrir su corazón, para poder reconocer la salvación del Señor en el rostro de Cristo. Entonces, Dios quiera que usted derrame lágrimas de gozo como Simeón, porque sus ojos han visto su salvación. Si no es así, y no sé, tal vez el día de hoy siente algo que le está diciendo, levántate, ve a esa pareja y toma ese niño, levántate, abrázalo, hazlo tuyo, responda, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Podemos platicar después del culto si así lo desea, pero por ahora, creyentes en Cristo, quiera Dios que podamos decir juntos, ahora Señor, despides a tus siervos en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Dios bendiga su palabra.